Hoy quiero comenzar haciendo una pequeña modificación de cómo comencé ayer, y antes de leer el pasaje simplemente quiero decirles que hoy el pasaje va a estar hablando sobre demonios, sobre Satanás, sobre la oscuridad, y yo creo que a veces es un tema que obviamos al propio porque no nos gusta reconocer, o que obviamos porque a veces pensamos como que no existe y no es real o no es con nosotros. Entonces, estableciendo esa introducción, creo que voy a pedirle que haga el esfuerzo de, conforme leamos el pasaje, no trate de ver cómo la historia es con usted y más bien cómo no es con usted. Eh, Porque lo que no quiero es como que sintamos que es algo ajeno a nuestra vida diaria, sino que más bien tiene toda la relación del mundo. Entonces, los invito a que leamos Marcos 5, del 1 al 20, dice así. Cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?, gritó con fuerza. Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho: sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. Como en una colina estaba paciendo una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús: mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos 2000, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogó. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo y por los campos, y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús, y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera a la región. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente se quedó asombrada. El sermón de hoy se llama Jesús nuestro libertador, y tiene como objetivo principal enseñarnos que Jesús tiene autoridad sobre el mal, sobre la oscuridad, y tiene el poder para liberarnos a nosotros de su influencia, de todas las trampas y de todos los engaños del enemigo para nuestra vida. Vamos a ver el sermón de hoy en 3 puntos. Y el primer punto es que Jesús es un libertador perseverante. Este texto nos enseña que Jesús nos va a liberar con perseverancia. Quiero que volvamos a leer los versículos 1 y 2, que dicen así: cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Me llama increíblemente la atención que en el versículo 2 diga: tan pronto como desembarcó Jesús. Yo creo que esto no es una coincidencia ni es mera casualidad. Póngase a pensar cuáles son las probabilidades de que después de que Jesús navegara al otro lado del mar de Galilea, desembarcara y apenas pusiera un pie en tierra, se encontrara con un hombre endemoniado. Yo creo que Marcos quiere hacernos pensar algo a través de esto. Y lo que Marcos quiere hacernos pensar es que Jesús tenía una cita divina con ese hombre.
Una cita divina es un concepto que a menudo se utiliza para referirse a algo que la Biblia muestra, mas no es un concepto bíblico. A lo que me refiero es que no van a encontrar ese concepto en la Biblia, nunca van a leer sobre cita divina. Pero cita divina es una frase que muchos pastores y teólogos han utilizado a lo largo de los años para explicar cuando de una manera sobrenatural y soberanamente se nota que Dios está organizando los eventos para que alguien tuviera un encuentro especial y poderoso con Cristo. Y yo creo que Jesús tenía una cita divina con ese hombre. Jesús sabía que al otro lado del mar de Galilea lo estaba esperando. Y la razón por la que estoy tan convencido de eso es por el contexto del pasaje. A veces cuando estudiamos un pasaje caemos en el riesgo de solo enfocarnos en los versículos que estamos estudiando. En este caso, Marcos 5, del 1 al 20. Pero casi siempre el contexto, es decir, lo que está atrás y lo que está adelante, nos otorga una visión panorámica de todo lo que está sucediendo y nos permite extraer una aplicación más rica y nos libra de una mala interpretación. Entonces, usted cuando esté estudiando su Biblia, yo le recomiendo que siempre se fije en los vecinos, en lo que está atrás y en lo que está adelante. Y si nos fijamos en los vecinos de este pasaje, nos damos cuenta que definitivamente Jesús tenía algo detrás de este encuentro. Entonces vamos a volvernos unos versículos y vamos a adelantarnos a uno que está adelante. Entonces vamos a Marcos 4:1, dice así: De nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él subió y se sentó en una barca que estaba en el lago mientras toda la gente se quedaba en la playa. Esto ya lo estudiamos. Jesús estaba enseñando, las multitudes lo apretujaban. Cristo dijo: aquí mejor es, me voy a la barca y desde la barca enseño mientras todos ellos están en la playa. ¿Y qué les enseñó Jesús en Marcos 4? Todo lo que hemos visto, las parábolas: la parábola del sembrador, la parábola de la lámpara, la parábola de la semilla que crece, la parábola del grano de mostaza. Y cuando Jesús termina de enseñar todas esas parábolas, le dice a sus discípulos: crucemos al otro lado. Leámoslo en Marcos 4, 35 al 36. Ese día, al anochecer, le dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Y la semana pasada vimos qué pasó mientras ellos cruzaban. Se vino una gran tormenta que azotaba la barca. Cristo estaba exhausto, estaba dormido y sus discípulos lo despiertan porque estaban muertos del susto para que Cristo hiciera algo. Marcos capítulo 5, versículo 1 y 2, que son el texto de hoy, nos dicen que tan pronto Cristo puso un pie ahí, se le apareció el endemoniado. Ahora veamos cómo acaba este pasaje, versículo 21, Marcos 5, 21. Después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Entonces ven la sucesión de eventos. Jesús estaba apretujado, le dijo a sus discípulos: consíganme una barca para poder enseñar desde ahí. Todo un día de enseñanza largo, parábola, 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 parábola. Llega la noche, Jesús estaba exhausto, seguro no quería que las multitudes lo apretujaran más. Entonces le dice a sus discípulos: vámonos para el otro lado. Llega al otro lado, tan pronto como sale, se encuentra con el endemoniado, lo libera, se acaba el pasaje, versículo 20, se acaba, versículo 21, ¿qué dice? Cristo agarra los chunches y se devuelve al otro lado. ¿Para qué Cristo cruzó al otro lado? Para nada más devolverse inmediatamente después de lo que pasó con el hombre. Porque Cristo quería liberarlo a él. Y esto a mí me sorprende porque me muestra el corazón de nuestro Señor, su corazón compasivo y lleno de amor. Cristo estaba exhausto después de todo un día de enseñanza. Ustedes no saben lo cansado que uno queda después de predicar un sábado y un domingo. Y Cristo estuvo todo un día en maratónica, pum, 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 parábolas. Llegó el anochecer y dijo: vámonos al otro lado. Y estaba tan cansado que en medio de esa tormenta seguía durmiendo. Ayer en mi casa hacía demasiado viento. Y tan fuerte que yo no podía dormir o tenía miedo que me levantaran a la bebé. Y yo decía: ¿qué es este escándalo? Imagínense ahora Cristo en medio de una tormenta, las olas, dice el texto, azotando la barca, y Cristo estaba privado. A ese nivel de cansancio había llegado.
Y Cristo todo lo sabe. Cristo en su divinidad no hay nada que Él no sepa. Lo único que Él en algún momento dice en la Biblia que no sabe es el día y la hora en la que el Padre lo mandará de vuelta. Pero aparte de eso, Cristo sabe todo. Entonces Cristo no solamente sabía que si iba a desatar una gran tormenta, sino que también sabía que sus discípulos muertos del susto lo iban a levantar. Entonces, qué cansado, todo el día enseñando y tras de todo, estos asustadizos, atemorizados, me van a volver a levantar. Pero ¿qué importa? Yo lo sufro. ¿Por qué? Porque tenía un propósito del otro lado. Entonces, todo un día de enseñanza, agotado, se va a levantar una tormenta, quiero dormir, pero estos miedosos me van a levantar. ¿Qué importa? Está bien. Y apenas va a poner un pie fuera de la barca, me va a encontrar con un endemoniado que nadie puede sujetar y que está tremendo. ¿Qué importa? Está bien. ¿Por qué? Porque ese es el corazón de Cristo. Es un corazón incansable, incesante, que lucha por nosotros y va por nosotros a donde quiera que estemos. No importa si tiene que cruzar lagos, subir montañas, bajar a lo más profundo o subir a lo más alto, Cristo va por nosotros. Jesús dijo que un buen pastor deja las 99 ovejas y va por aquella que estaba perdida. Cristo al otro lado del mar de Galilea estaba apretujado por multitudes, a tal punto que ocupaba subirse en una barca y decidió dejar a las multitudes y cruzar al otro lado para ir por uno. Y cuando lo encontró y lo rescató, dijo, voy de vuelta. Es asombroso porque ese uno somos cada uno de nosotros. Cristo ha ido y nos ha buscado y ha hecho lo necesario para encontrarnos a nosotros, a donde sea que nos hayamos metido, en los problemas en los que estemos. Y no hablo de problemas de este mundo, hablo de los problemas de nuestro corazón, de los problemas de nuestro pecado, de los problemas de cómo el enemigo acecha en contra de nuestra vida. Este pasaje nos enseña sobre la determinación y persistencia y perseverancia de nuestro Salvador por rescatarnos. Ese es su corazón, ese es su propósito. Él vino para salvarnos del dominio de la oscuridad y Él vino para salvarnos del gobierno de las tinieblas. Jesús estaba dispuesto a hacer lo que tuviera que hacer para salvar a ese hombre. Y así es con nosotros. Él va a llegar hasta el final del asunto. No sé cuántos de ustedes han visto una película que en inglés se llama Taken o en español se llama Búsqueda Implacable. Levanta la mano, ¿quién la ha visto? Un montón, eso es bueno. Pero para los que no la han visto va a tener que arruinárselas un poco porque se las voy a contar. Pero igual véanla, es buenísima. Esta película básicamente trata de que hay un hombre que por muchos años fue soldado o de la CIA o de esos maes que son buenísimos para volar manazos y que son invencibles. Y la hija se va a un viaje a Europa. Y el papá no la deja porque es muy protector, ¿verdad? Y sabe que hay muchos riesgos, él sabe lo que pasa por todo lado, porque tiene muchos contactos y al final accede a que se vaya. Y resulta que la hija llega al hotel y dicho y hecho, ¿verdad? Pasa lo que el papá le dijo. La van a secuestrar para meterla en el comercio de trata de personas. Entonces, cuando la están secuestrando, resulta que ella estaba en llamada con el papá. Y entonces ella deja el teléfono abierto y el papá escucha todo. Y le dice, dígame todo lo que está viendo. Empieza a describir a los maleantes, tatuaje, pelo negro, todo, ¿verdad? Todo. Y entonces, de un pronto a otro se calla la llamada, o sea, ya hay silencio, ya se la llevaron, pero la llamada no se cuelga. Y entonces el papá se queda esperando. Y el papá sabe que al otro lado está el delincuente. Y entonces le dice, vea, usted tiene dos opciones. Yo soy un hombre, estoy parafraseando, yo soy un hombre que a lo largo de la vida he adquirido una serie de conocimientos y de habilidades que me convierten en una persona extremadamente peligrosa para usted. Así que usted tiene dos opciones. O deja ir a mi hija y nada va a pasar, se lo prometo. O yo lo voy a buscar, yo lo voy a encontrar y yo lo voy a matar. Y el delincuente le dice, buena suerte, y le cuelga la llamada. Y ahí empieza la movie, ¿verdad? Buenísima. Compre palomitas y compre coca. Tienen que ir a verla hoy, son de esas movies que uno puede repetir. La 2 y la 3 ya no, es la misma trama, ya cansa.
Y cuando yo estaba en esta parte del texto, Dios me trajo a la memoria esa escena de la película, porque vi a un papá dispuesto a hacer lo que tuviera que hacer por recuperar a su hija y a sacar pecho por ella. Y dije, igual es el Señor con nosotros. Claro, el Señor no es como ese actor que es ficticio. El Señor realmente es poderoso. Y el Señor no ha adquirido habilidades. El Señor es el Señor. No hay nadie como Él. Él es quien ya Él es. No es como que a lo largo de la vida se ha vuelto fuerte. No, Él es fuerte. Él es todopoderoso. Y su corazón es compasivo y quiere salvarnos. Tal vez muchas veces no lo hemos sentido, pero Dios ha hecho cosas que ni siquiera nos imaginamos por rescatarnos. Tal vez yo le entregué mi vida a Cristo, o más bien Cristo me alcanzó cuando yo tenía 15 años, y hoy tengo 31, hace 16, 17 años. Y cuando pasa mucho tiempo desde ese momento, como que a veces nos cuesta trabajo recordar cómo fue que el Señor nos encontró y todo lo que Él hizo, cómo orquestó cosas para alcanzarnos. A mí me pasaron de un colegio donde era el más popular, lo digo de verdad, donde era el más popular, a no tener ni un solo amigo. Me decía, un chiquito de séptimo con 12 años, ni un solo amigo. Me sentía como un perdedor, solo. Y la única persona que empezó a darme pelota me invitó a un grupo de jóvenes. Y ahí el Señor empezó su obra, su obra, su obra. Yo le invito a que devuelva el cassette en su vida y diga, el Señor me rescató, yo estaba perdido, yo estaba hundido. No importa si usted no estaba endemoniado. Este texto es con nosotros. Porque ya vamos a darnos cuenta que no importa si alguna vez en nuestra vida estuvimos poseídos o no, que eso sí existe. Lo que sí es cierto es que todos antes de Cristo estábamos bajo el gobierno de Satanás y Él nos tenía dominados y cegados. Entonces el primer punto de este texto es que Jesús es un libertador perseverante. Él va a ir hasta el final, cueste lo que cueste. Segundo punto, Jesús es un libertador poderoso. Sería una tirada que Jesús persevere y persevere, pero nunca logra hacer lo que quiere hacer. No lo digo en son de burla, pero es un buen ejemplo. Es como le ha pasado al equipo de la liga. Llega a la final, llega a la final, llega a la final, pero no queda campeón. ¿Verdad? ¿Cómo persevera? ¿Cómo lucha? ¿Cómo le ponen ganas? Pero al final no quedan campeones. Cristo no solamente persevera y llega hasta el final, sino que es todopoderoso. El cuadro de este endemoniado no es nada agradable, no es nada atractivo. Su condición era totalmente degradante. Su dignidad se había perdido por completo. Y el pasaje nos da un montón de detalles. Este pasaje también lo encontramos en Mateo y lo encontramos en Lucas. Entonces es muy rico cuando tenemos esa variedad porque encontramos detalles que tal vez no están en Marcos, pero sí están en Lucas y en Mateo, y entonces como que nos dan una pintura más completa. Para los que se han preguntado por qué a veces la Biblia no coincide exactamente en todos sus detalles, no es porque está manipulado, porque tiene un error, más bien eso verifica su autoridad y su veracidad. Sería más bien muy dudoso que todos digan lo mismo de la misma manera. ¿No se han puesto a pensar en eso? Más bien que haya diversidad, dice, ay, es que él era Mateo, él era Lucas, sí. Qué raro que todos dijeran lo mismo. Sería extraño si cambian radicalmente, pero más bien lo que es chiva es que nos agregan detalles. Entonces, estos tres textos nos enseñan que este hombre vivía entre los sepulcros. Este hombre tenía su casa en un cementerio. ¿Verdad? Eso es, ¿cómo se dice creepy en español? Espeluznante o tenebroso. Eso es espeluznante. Vivía en los cementerios, entre las tumbas. Este hombre carecía de un hogar, no tenía lazos de compañerismo. Mateo nos dice que este hombre era tan violento que nadie se atrevía a pasar por ahí. Era como una zona prohibida. Y Lucas nos dice que el demonio lo arrastraba a lugares solitarios. ¿Usted alguna vez ha sentido que su pecado lo aísla, lo separa? Cuando usted sienta que eso está sucediendo en su vida, déjeme decirle que es más que su pecado. El enemigo está detrás de eso.
Nos quiere separar, nos quiere aislar, nos quiere hacernos sentirnos solos, lejos de la familia de Dios. Este hombre vivía en un cementerio, no solamente vivía en un cementerio, sino que andaba chingo pilingo, andaba desnudo. Hoy voy a tirar un poco de chistes porque es como un tema espeluznante, entonces ocupo que no se pierdan. Andaba desnudo. La Biblia nos enseña que la desnudez es siempre está relacionada con un acto, con una condición de vergüenza, de humillación. Cristo fue crucificado desnudo, fue humillado. Adán y Eva, cuando pecaron, dice que sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos y se escondieron porque estaban avergonzados. Este hombre nos pinta una condición de humillación fuerte, profunda, de estado vergonzoso. Y también nos dice que día y noche andaba vagando por el cementerio, gritando como loco y pegándose con piedras. Imaginémonos la situación, día y noche, día y noche, día y noche. Yo lo imagino desesperado, día y noche por el cementerio, entre las tumbas, chingo, pegándome con piedras, gritando, ¡ah! Que alguien me rescate. Los comentaristas dicen que este hombre se pegaba con piedras posiblemente porque quería quitarse la vida, estaba harto de vivir, estaba harto de situación. Muchas veces había sido atado con cadenas, con grilletes, pero él las destrozaba. Nadie podía domarlo. Hoy en día, a quienes buscamos domar son a los animales. Pero este hombre, el enemigo había tomado su vida y lo había distorsionado y desfigurado de tal manera que este hombre se comportaba más como un animal que como un ser humano. Era algo fuerte, era algo profundo. Y todo lo anterior es solamente un reflejo del poder que tenía el demonio, o mejor dicho, porque nos damos cuenta en el texto que eran varios demonios sobre su vida. La razón por la que nadie lo podía atar, la razón por la que nadie lo podía sujetar, la razón por la que este hombre rompía las cadenas, la razón por la que todo el mundo tenía miedo de pasar por ahí, la razón por la que este hombre andaba chingo y se golpeaba y nunca andaba sentado, sino que andaba dando vueltas como loco, era porque el demonio lo tenía atormentado. Jesús les pregunta en el versículo 9, ¿cómo te llamas? Le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Una legión en aquel tiempo era la unidad militar más grande del ejército romano. Entonces, cuando alguien decía, ahí viene la legión, no se imaginaba un soldado, sino se imaginaba toda una compañía de batalla. Una legión estaba conformada por alrededor de 6,000 soldados. Imagínense el nivel de ejército que era. Ahora bien, no podemos inferir que este hombre tenía 6,000 demonios. Lo que el texto sí dice es que somos muchos. En la Biblia encontramos pasajes donde Cristo se enfrentaba a un hombre endemoniado. Pero este creo que es el único pasaje, no hay otro, mentira. De hecho, Jesús dice que María Magdalena tenía 7 demonios sobre ella y Jesús los expulsó. Pero creo que dejando ese es el otro pasaje donde nos damos cuenta de otro hombre con multitud de demonios sobre su vida. Ahora bien, yo estoy asumiendo que todo el mundo lo sabía, pero creo que no es tan obvio. Los demonios son ángeles caídos. Los demonios son ángeles que se rebelaron en contra del gobierno de Dios, igual que Satanás. Es decir, fueron creados por Dios como ángeles buenos, como ángeles para sus propósitos, y ellos se rebelaron. Y Dios los condenó. Entonces imagínense muchos demonios adentro de una persona. Imaginémonos el nivel de tormento que este hombre sentía en su interior. Pero lo que fue imposible para las personas, para Cristo fue fácil. Los que trataron de sujetarlo varias veces y los rompía, para Cristo fue fácil. Me gusta como un comentarista llamado Jason Mayer lo expresa de la siguiente manera. Dice así: este hombre tiene todo un ejército de demonios viviendo en él y atormentándolo.
pero no son rival para el todopoderoso ejército de uno. Le había llegado la hora a sus demonios y se estaban haciendo frente ante Jesús. Jesús no solamente iba a luchar hasta el final por él porque eres perseverante, sino que Jesús tenía el poder para hacerle frente y tenía el poder para devolverle a este hombre sin dignidad, humillado, avergonzado, sin esperanza, paz a su corazón y sacarlo de esa condición tan deplorable. ¿Se siente a veces usted como que demonios lo persiguen? Como que la oscuridad acecha su vida, como que las tinieblas son como una sombra. Todos tenemos una sombra, que a donde quiera que vamos nos persigue. Aquí yo estoy viendo mi sombra, es un reflejo de la luz. No sé cómo explicarla, pero hay una sombra. Y yo siento que a veces, muchas veces, en nuestro peregrinaje como cristianos, ahí está la oscuridad, al acecho, al acecho. Pero Jesús es poderoso. Y quiero que veamos los muchos detalles que este texto nos dan sobre el incomparable poder de Jesús. Vamos a volver a leer del 6 al 13 y vamos a ir sacando varias cosas. Versículo 6. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. Primer detalle. No solamente Jesús tenía una cita divina con ese hombre, apenas puso un pie fuera de la barca, se encontró con el demonio, sino que apenas el demonio lo vio, salió corriendo a su encuentro y se postró. Al que nadie podía sujetar, el demonio o los demonios voluntariamente corrieron y se postraron. Sabían que alguien más fuerte que ellos había llegado y que sus minutos o horas estaban contadas. Versículo 7. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Gritó con fuerza. Te ruego por Dios que no me atormentes. Los demonios saben y Satanás sabe que Jesús ha venido a revertir su obra. Que lo que ellos han planeado para mal y destrucción, Jesús viene a restaurar y a redimir. Y por eso lo ven como una, ¿cómo se dice entrometer en sustantivo? Eso. Por eso es que le dicen, ¿por qué te entrometes? Porque vienes a estorbarnos, porque vienes a arruinarnos nuestro cometido, nuestro objetivo. Ellos sabían que Jesús era un estorbo. Y no solo sabían que Jesús venía a entrometerse, sino que Jesús era el Hijo del Dios Altísimo. Los demonios dicen, Hijo del Dios Altísimo. ¿A qué hacen alusión con Altísimo? Hacen alusión con el Señor, con Dios. Cuando alguien es altísimo, ¿qué quiere decir? Que no hay nadie más alto. Es muy alto. De hecho, es la misma frase con la que el ángel Gabriel le dice a María, cuando va a ser concebida por el Espíritu Santo, le dice, lo llamarán Hijo del Altísimo. Y el demonio se ve rogándole, te ruego por Dios que no me atormentes. Cuando usted empieza a rogar es porque usted ya sabe que ya tiene la lucha perdida. Nadie roga hasta cuando ya sabe que no queda otra que rogar. Ya estoy cansado, siempre lo mismo con usted. No, yo no quiero estar con usted. No, yo le prometo que voy a cambiar, le prometo que le voy a mandar mensajes en las noches, le prometo que vamos a los viernes a salir al cine, yo le prometo. No, yo estoy cansado, siempre el mismo discurso. Y cuando ya el hombre ve que lo van a cortar, pero por favor, te lo ruego, te lo ruego. Ya sabe que no hay nada que hacer, ya sabe que lo van a cortar. Vemos al demonio suplicando, rogando. ¿Y qué es lo que ruega? Te ruego por Dios que no me atormentes. Ojo lo carebarro. Él sí puede atormentar a otro hombre, pero Jesús no puede atormentarlos a ellos. Así de irracional trabaja el enemigo, para que no nos caigamos en sus artimañas. En Mateo nos damos cuenta
que no solamente dice no me atormentes, sino que el demonio le dice, has venido a atormentarnos antes del tiempo señalado. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque quiere decir que el enemigo sabe que sus días están contados. Y el enemigo sabe que va a llegar un momento donde ya no va a haber para atrás y que Jesús los va a arrojar al infierno y van a ser condenados por la eternidad. Por eso dice, antes del tiempo señalado, está haciendo referencia al día del juicio final. De hecho, en Lucas no solamente nos damos cuenta que los demonios dicen atormentarnos antes de tiempo, sino que en Lucas dice, no nos arrojes al abismo. Y el abismo aquí no podemos cometer el error de pensar que se refiere al precipicio por donde se fueron los cerdos. Se refiere al lugar físico que Dios ha destinado para enviar a los demonios y a Satanás. Si ustedes leen el libro de Apocalipsis, se van a dar cuenta que demasiadas veces hace referencia al momento del juicio final y lo que le espera a Satanás y a los demonios con el abismo. Entonces quiere decir que los demonios sabían que había llegado peso pesado, artillería pesada, el campeón de campeones, al que nunca nadie había noqueado. Versículos 10 y 13, con insistencia le suplicaba, le rogaron en el 7, le vuelven a rogar en el 10, con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. Como una colina estaba paciendo una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron otra vez, le rogaron, le suplicaron, le rogaron, mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Versículo 13, así que él les dio permiso. Aquí descubrimos algo nuevo y es el hecho de que Jesús es soberano sobre Satanás y sobre los demonios. Ellos no pueden hacer nada sin que antes Dios les conceda permiso. Yo sé que eso suena como un cortocircuito en nuestra cabeza y créanme que no tengo el tiempo para explicarles todas las implicaciones de eso. Pero si ustedes hacen un estudio sistemático de la Biblia, esa para mí es la conclusión más acertada. Satanás, puesto en otras palabras, es como un perro con correa que Dios sujeta para cumplir sus propósitos. Así como fuerte suena. Vemos a Satanás pidiéndole permiso a Dios para meterse con Job. Es que no has visto Job. Job la tiene fácil. Dice, es el hombre más pudiente de la zona. Bueno, Satanás le doy permiso que se meta con Job, pero no lo puede tocar a él. Y le quita todo su ganado y le mata a todos sus hijos. Y Job se mantiene firme. Entonces va Satanás de nuevo donde Dios y le dice, bueno, pero déjeme tocarlo a él para que vea cómo le va. Ok, puedes tocarlo, pero no puedes quitarle la vida. Y lo atormenta, no me acuerdo si eran como unas llagas o qué, y Job está sufriendo, se rapa la jupa porque está atormentado, pero dice, bendito Dios que ha dado, bendito Dios que ha quitado. Y la mujer le dice, ¿vas aún a conservar tu integridad? Maldice a Dios. Y Job se mantiene firme. Pero Satanás no pudo tocar a Job sin que Dios antes le concediera permiso. Los demonios no se podían ir a los cerdos sin que antes Jesús les dijera, está bien, vayan a los cerdos. ¿Cuál es el punto de esto? Que Dios está por encima de Satanás, punto. Y que Él no puede hacer nada sin que Dios se lo permita. Yo creo que esto debería darnos gozo. Y si no nos da gozo, creo que es porque muy a menudo obviamos que existe un mundo espiritual. Pero ya más adelante vamos a entrar en eso. Entonces, ¿qué pasa? Jesús les da permiso. Seguimos con el versículo 13. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos 2000, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogó. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo y por los campos, y la gente fue a ver lo que había pasado. Jesús les concede el permiso, los demonios entran a los cerdos y los cerdos se tiran por el precipicio y mueren ahogados. A muchos nos molesta esta escena, porque Jesús permitió que 2000 cerdos murieran. Estoy seguro que si hubieran sido 2000 perros o 2000 gatos, muchos hoy en día ni siquiera serían cristianos.
Porque ¿cómo Jesús le hizo eso a 2,000 perritos? Bueno, primero que todo tenemos que traer lo siguiente. Jesús no mató a ningún cerdo. Jesús lo que hizo fue salvarle la vida a un hombre. Y si en el texto perdemos eso de vista, quiere decir que no estamos entendiendo el texto. Hay a un hombre atormentado. Segundo, Jesús le concedió permiso a los demonios para que se fueran a los cerdos. Pero los que destruyeron a los cerdos, ¿quiénes fueron? Los demonios. Los que hicieron que los cerdos se fueran por el precipicio fueron los demonios. Pero aún así Jesús lo permitió. Así como Jesús sabía que cruzando el lago iba a haber una tormenta, así como Jesús sabía que en media tormenta lo iban a levantar, así como Jesús sabía que al otro lado del lago se iba a topar con un endemoniado, así Jesús sabía que esos cerdos se iban a tirar. ¿Por qué lo permitió? Por 3 razones. Primero, era una manera de mostrar claramente que un milagro había ocurrido, que Él era todopoderoso y que el reino de los cielos había llegado a la tierra. Segundo, era una manera de hacerle mostrar al endemoniado que los demonios habían desaparecido. Imaginémonos si Cristo se hubiera dicho, no, que se esfumen los demonios o que se vayan para otro lado. Porque hay un tiempo señalado. Cristo pudo haber dicho, ok, está bien, voy a concederle la petición, no los voy a destruir ya, nada más los voy a expulsar, pero cuando llegue el juicio final, ahí sí les voy a dar. Pero Cristo les concede el permiso y los manda a los cerdos. ¿Por qué? Para que el hombre endemoniado pudiera ser libre y sin temor. ¿Usted imagina lo que ese hombre pudo sentir a ver el precipicio, ver hacia abajo y decir, ahí van 2,000 cerdos? Eso era lo que estaba dentro mío, ahogados, uno por uno. Seguramente un consuelo y una paz. Yo creo que yo nunca he estado poseído por un demonio. Pero si me hubiera pasado, fijo, estaría asustadísimo de que otra vez me volviera a pasar. Y Cristo quería librar a ese hombre ese temor. Y tercera razón, porque era una manera de mostrar lo que Satanás es capaz de hacer en la vida de una persona. Lo que Satanás quería hacer en la vida de ese hombre endemoniado y que Dios no se lo había permitido, así como no se lo permitió con Job, fue lo que Satanás logró hacer con los cerdos. Destruirlos y arruinarlos. Y aquí es donde yo creo que hacemos un switch y ya empezamos a verlo a nuestro día a día. Muchas veces nos cuesta identificarnos con este hombre porque lo vemos como un caso extremo y ciertamente lo es, inclusive bíblicamente. Pero lo que sí es cierto es que la Biblia nos enseña que todos nosotros antes de nuestro encuentro con Cristo estábamos bajo el dominio de Satanás. Quiero que veamos 2 pasajes. Colosenses 1 del 3 al 14 dice así. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Quiere decir que antes de que estuviéramos en el reino de su Hijo, estábamos en otro dominio, y era el dominio de la oscuridad. Efesios 2, del 1 al 2, dice así el apóstol Pablo. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Ustedes dicen, ¿cómo estaba muerto si yo nunca me he morido? Era para que se rieran. En otro tiempo ustedes estaban muertos. Y ustedes dicen, ¿pero cómo si yo nunca me he morido? Estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados. ¿Cómo estábamos muertos si estábamos vivos? Porque nuestra condición espiritual era una condición de muerte. Pensábamos tener vida porque caminamos y vamos a trabajar y nos levantamos y nos ponemos ropa, pero por dentro estábamos muertos. Éramos como ese hombre que parecía estar vivo porque estaba porque seguía vivo y caminaba, pero vivía en un cementerio. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas. ¿Quién es ese? Satanás. Según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Esto es muy fuerte. Según Pablo, quiere decir que antes de que Cristo nos rescatara y nos perdonara nuestros pecados y nos diera una nueva vida para dejar de estar muertos,
Vivíamos bajo el poder que Satanás ejerce bajo los que viven desobediencia. Es decir, detrás de la desobediencia de aquellos que no son creyentes está el diablo mismo. Lo que pasa es que todo el mundo, incluyéndome a mí, vivimos como si el mundo espiritual no existiera. Sin embargo, las buenas noticias son que Jesús ejerció el mismo poder que utilizó para liberar a este hombre, para liberarnos a nosotros en la cruz. Cristo fue a la cruz y resucitó al tercer día, y como cantábamos ahora, al tercer día cumplió el pacto. Y dice el autor de Colosenses, el apóstol Pablo, que exhibió a los poderes en un desfile triunfal, los humilló. Desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Por lo tanto, para todos aquellos de nosotros que hemos puesto nuestra fe en Cristo hoy, podemos experimentar su libertad. Jesús no solamente trajo libertad a este hombre, sino que lo transformó. Este texto está lleno de contrastes. Dice que este hombre andaba divagando todo el día, para arriba, para abajo. Dice que este hombre estaba desnudo, y dice que este hombre se pegaba con piedras, parecía un loco. Versículo 10, versículo 15. Llegaron a donde estaba Jesús, y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. ¿Por qué Marcos da estos detalles? Marcos pudo haber dicho, y Jesús lo liberó, y sería igual de poderoso. Pero Marcos quiere hacer el contraste. Andaba divagando, lo encontraron sentado. Andaba chingo, estaba vestido. Y parecía un loco que se pegaba con piedras tratando de quitarse la vida. Estaba en su sano juicio. Jesús no solamente lo liberó, sino que lo transformó por completo. Y eso es lo que Jesús quiere hacer en nuestra vida. Si usted no ha puesto su fe en Cristo hoy, déjeme decirle, por más fuerte que suene, que usted hoy se encuentra bajo el dominio del enemigo. Pero hay esperanza y Dios quiere liberarlo. Y no solamente quiere liberarlo, quiere transformarlo. Y para todos aquellos de nosotros que ya hemos sido trasladados de ese reino de oscuridad al reino de Cristo, también hay esperanza, porque nuestro enemigo, vamos ya a darnos cuenta, sigue andando como un león rugiente. Dice Pedro en 1 Pedro 5:8 que estemos alerta porque nuestro enemigo, el diablo, anda rondando como un león rugiente buscando a quien devorar. Y la primera pregunta que yo tengo que hacerles a ustedes es, ¿se levanta usted todos los días consciente de esa realidad? Un comentarista llamado Warren Wiersbe se refiere a Satanás de la siguiente manera. Dice así: Satanás es un ladrón cuyo propósito final es destruir. Los demonios son espíritus inmundos y pueden entrar fácilmente en la vida de las personas que cultivan prácticas pecaminosas. Ese hombre en el cementerio fue sin duda un ejemplo extremo de lo que Satanás puede hacerle a la gente, pero lo que nos revela es suficiente para hacernos querer resistir a Satanás y no tener nada que ver con él. Quiero dejar algo claro para que nadie aquí se haya asustado. Si usted ha puesto su fe en Cristo, si Cristo lo ha rescatado, si Cristo le ha perdonado sus pecados, si Cristo lo ha adoptado en su familia, si usted es un hijo de Dios y ha sido sellado con el Espíritu Santo, no hay manera de que usted pueda ser poseído por un demonio. Sin embargo, sí hay muchas maneras de que podamos vernos bajo las influencias del enemigo. ¿Y cómo es que nos vemos bajo la influencia del enemigo? Cuando, como dice Warren Wiersbe, empezamos a practicar patrones, prácticas pecaminosas. Porque detrás de nuestro pecado está el enemigo. Este tema es como muy... Hay muchas líneas que se intercalan, se entrelazan. Porque Santiago dice que cada uno es tentado, no por Dios, que nadie se equivoque, sino por sus propios malos deseos. Pero entonces, ¿cómo Satanás está detrás de nuestro pecado? Algo tenemos que tener claro: Satanás no es omnipresente. Pero ¿cómo se siente como que Satanás siempre está tentando si él no está en todo lado? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos cuando estudiamos la Biblia, porque si no, ¿cómo llegamos a convicciones? Mi respuesta es que la manera en la que Satanás está detrás del pecado es que Satanás es quien gobierna este mundo.
y este mundo está caído. Vivimos en un cosmos distorsionado que ha llamado a lo bueno malo y a lo malo bueno, y detrás de eso está Satanás. Entonces es como que Satanás prepara la mesa, pone el mantel, sirve el mundo y sabe que en nosotros hay una naturaleza pecaminosa y como que pone los anzuelos. Pero es nuestra naturaleza la que dice, ¡guau, guau, guau! Veámoslo, un buen ejemplo, Hechos 5:1-3, para que quede claro. Esto es después de que Cristo resucitó, arranca la iglesia, dice que hay un hombre llamado Ananías que también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías le reclamó a Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? Entonces Satanás le llenó el corazón, pero quien pecó fue Ananías y Zafira, mintiendo. ¿Y cómo fue que Satanás lo tentó? Con dinero, codicia. Venda el terreno, que es un poquito, porque la plata te da poder. Así es como funciona el enemigo. Siempre, detrás del pecado está el enemigo. No podemos, si obviamos eso, casi que estamos listos para la foto. Tenemos que aprendernos de memoria Juan 10:10, que dice que el enemigo vino a robar, matar y destruir, pero Cristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Eso es lo único que quiere de Satanás con nuestra vida, matarnos, robarnos, destruirnos. Es lo que quería con ese hombre endemoniado y no pudo hacerlo, pero entonces se desquita y lo hace con los cerdos. No podemos ir a una guerra y pretender ganarla sin conocer bien a nuestro enemigo. Por eso es que Pablo dice en Efesios 6, del 11 al 12, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacerle frente a las artimañas del diablo. Artimañas son trampas, son engaños, porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Y ojo a la lista que da Pablo. Yo no he estudiado mucho sobre jerarquía de ángeles o esas cosas, no porque no sea importante, sino porque simplemente nunca me ha dado curiosidad, pero ojo a la lista, dice, contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. O sea, hay muchas cosas ahí invisibles, malas. Y Pablo dice, pónganse la armadura, el casco de la salvación, la coraza de la justicia, el cinturón de la verdad, el calzado del evangelio, el escudo de la fe, la palabra, la espada. Yo no me levanto todos los días así, armado. Hay veces que me levanto, me baño y salgo. Y luego uno dice, pucha, pero sentí como que el mundo me atropelló hoy. El otro día me levanté y yo los lunes y viernes estoy en la casa. Y nosotros no tenemos cable, entonces solo vemos el 7. Y entonces en la mañana a mi esposa le gusta ver tele un ratito mientras desayunamos, a mí no, pero yo la complazco. Y entonces pone Buen Día. Y entonces en Buen Día siempre hay una sección de moda. Y entonces llevan de todo, llevan bufandas, llevan bolsos, llevan jeans, tenis, de todo. Entonces siempre está la entrevistadora y está la que lleva el producto. Y entonces empiezan a preguntarle, sí, es que para estos días fríos y estas botas son de gas, ¿verdad? Y entonces un día empieza la sección de moda y entonces es de brasiers. Y entonces que el brasier con varilla, que sin varilla, que papá, y empieza. Entonces yo le digo a mi esposa, hoy jamás llevan modelos, es imposible que lleven modelos. ¿Cómo, muchacho? Y porque una cosa son botas y vestidos y jeans, pero a las 9 de la mañana, modelos en ropa íntima, no, jamás, es imposible. Y Becky me dijo, ay, Checho, obviamente las van a llevar, espérese. Y yo jamás, se lo prometo, y me voy a llevar a lavar platos. Y donde yo lavo platos hay un espejo que yo veo el reflejo y por el reflejo de la tele. Y hago así, y yo dije, no puede ser, las modelos en ropa íntima. A las 9 de la mañana en Buen Día. ¿Verdad? Y entonces yo empiezo a decir, ok, les hubieran podido llevar en blusa y tal vez que se abran un poco aquí el botón, no sé, pero no, en ropa íntima, y calzones también, era de brasiers. ¿Para qué les muestran los calzones? Y yo estaba indignado y a los 2 segundos quería ver el espejo. Ya no por indignación, sino porque hay una mujer en ropa íntima.
¿En qué momento se vuelve normal que mujeres o hombres salgamos desnudos o en ropa íntima en televisión pública a las 9 de la mañana y que no sea un escándalo? Satanás, no hay otra razón. Pero yo no me levanto así todos los días. Ojo, no estoy diciendo que ahora Satanás está en el parlante. No tenemos que volvernos cazafantasmas ni personas fanáticas. C.S. Lewis lo expresó de la siguiente manera, de una manera muy sabia. Dice, hay dos errores iguales y opuestos en los que la raza humana puede caer respecto al tema de los demonios. Una es no creer en su existencia, la otra es creer y sentir por ellos un interés excesivo y no saludable. Entonces, ¿cuál es la solución? Tenemos que encontrar un balance. En palabras de Mark Strauss, lo que necesitamos es lo siguiente: necesitamos encontrar un equilibrio saludable en el tema de la guerra espiritual, reconociendo su realidad, pero no viviendo atemorizados por su destructivo poder. Entonces, mi propósito no es que nadie aquí se haya asustado hoy. Si usted no está en Cristo, váyase asustado. Pero si usted ha puesto su fe en Cristo, váyase tranquilo, seguro, protegido. Ayer en la noche yo tenía miedo con el viento. Y yo hice sermón y yo dije, desde que me metí en terreno minado ayer, y de fijo al diablo no le gustó. Y no podía dormirme. Y en eso me acordé lo que dije, pero si acabo de predicar lo que prediqué. Y dije, Dios es soberano, Dios es soberano, Dios es soberano. Y ya me tranquilicé. Entonces la idea no es irnos atemorizados, pero sí es irnos alertas. Porque lo que el enemigo muchas veces hace es nublarnos la mente. Hay una diferencia entre resbalarse y deslizarse. Si yo me resbalo, voy caminando, hay un charco y me resbalé, me caí. Pero deslizarse es como cuando una pareja baila y uno dice, va cómo se mueven, y como que se mueven despacio por toda la pista, se desplazan, se trasladan. Y muchas veces nosotros estamos con ciertos patrones pecaminosos pensando que son resbalones, cuando en realidad son deslizamientos. Hace rato estamos ahí moviéndonos despacito hasta que nos llevamos el huevazo. Un día de eso yo me llevé un huevazo y llegué donde Rodrigo y Javier, que son los otros dos pastores, y les confesé mi pecado y les dije, me llevé un huevazo. Y les dije, me resbalé. Y Javier me dijo, ¿será que te resbalaste o que te estabas deslizando? Golpe al hígado. El enemigo es tan astuto que no sé si ustedes se sintieron igual de indignados que yo, pero los hombres fueron a informar lo que había pasado con los cerdos, porque estaban más preocupados por los cerdos que maravillados porque Jesús había liberado a ese hombre. ¿Por qué? Porque valoraban más su dinero, valoraban más su negocio, valoraban más su fortuna. Y pongámonos en los pies de ellos, 2,000 cerdos, fijo, eran millonarios. De hecho, Mateo dice así, ojo qué fuerte, dieron aviso de todo, incluso de lo que les había sucedido a los endemoniados. Como diciendo, dieron aviso de todo y también lo del hombre. Tenemos que tener cuidado de no vernos envueltos en el pecado de una manera irracional. Y el último punto es que Jesús es un libertador con propósito. Es curioso que en este texto vemos 3 personajes rogándole cosas a Jesús. Vemos a los demonios rogándole a Jesús que no los expulse, que no los atormente antes de tiempo, y Jesús les da permiso, vayan a los cerdos. Vemos a la multitud después de que Jesús libera al endemoniado diciéndole, váyase de aquí, váyase. Nos mataste a los cerdos, váyase de aquí, lárguese Jesús. Y Jesús les concede la petición, Jesús se va. Y luego vemos en el versículo 18 que mientras Jesús subía a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo, y Jesús no se lo permitió. Los que estaban en contra de Jesús le rogaban cosas a Jesús y Jesús se los concedía. Y el que ahora era un discípulo de Cristo le rogaba algo a Cristo y Jesús no se lo concedía. ¿Por qué? Porque Jesús no solamente es un libertador perseverante,
con poder, sino con un propósito. Jesús tenía un propósito para ese hombre. Ese hombre era estratégico en el ministerio de Jesús. Dice que Jesús fue a la región de Decápolis. Puedes poner el mapa, ¿no? Decápolis se encontraba a la otra región del mar de Galilea y era una zona meramente gentil. Ven ahí el mar de Galilea, arriba, Nazaret, Capernaum, mar de Galilea. A la izquierda fue la playa que dañó el mar, la tormenta. A la derecha, y esas 10 ciudades que están en negro, todo eso era Decápolis. De hecho, Decápolis significa 10 ciudades. Entonces, Jesús le dice, ve y anuncia a toda tu familia lo que he hecho por ti. Y dice que el hombre fue por toda Decápolis. Vea todo lo que este hombre logró cubrir. Damasco, Canatá, Hipodión, todas esas ciudades raras. Quizás este fue el primer misionero que Jesús envió a los gentiles. Jesús tenía un propósito para este hombre. Le dijo, ve y dile a tu familia, a los de tu casa, todo lo que yo he hecho por ti. Dice que este hombre agarró esos chunches y se fue. El hombre le pidió algo a Jesús y Jesús no se lo permitió. Muchas veces Jesús no me concede algo que yo quiero y yo lo que hago es hacer berrinches. Quiero irme con Jesús y no me dejó. Y los demonios querían y sí los dejó. Y la región los dijo que se fueran y sí se fue. Y yo me quiero ir con él y no me deja. Ese hombre no se fue así. Dice que se fue y comenzó a proclamar. Proclamar es un sinónimo de predicar. ¿Por qué este hombre se fue tan fácil? A pesar de que él quedó con Jesús. Porque el Señor le dijo, ve y cuenta todo lo que yo he hecho por ti. Este hombre tenía mucho que contar. ¿Y saben qué es lo más rajado de todo? Nosotros también tenemos mucho que contar. Y la pregunta es, ¿lo estamos contando? ¿Cómo no decir todo lo que el Señor ha hecho por nosotros? ¿Cómo cansarnos? ¿Cómo avergonzarnos? ¿Cómo atemorizarnos? ¿Será alguna vez suficiente para ya parar de contar lo que el Señor ha hecho por nosotros? Nosotros éramos ese hombre endemoniado, con cadenas, que no podíamos librarnos de nosotros mismos hasta que llegó Cristo, nuestro Salvador, y nos rescató. Cristo es tan compasivo que no solamente va a ir hasta el final, no solamente tiene el poder para librarnos, sino que después de eso nos hace parte de su misión y nos da un propósito. ¿Quién diría que un endemoniado sería tan poderoso en las manos del Señor? El Señor puede hacer cosas inimaginables con cada uno de nosotros. Y Él es poderoso para hacerlo. Así que Casa 242, vayamos desde aquí animados, convencidos, seguros, no atemorizados, de que tenemos un libertador en Cristo, de que Él va a llegar hasta el final, de que Él es poderoso y que no solamente nos ha liberado para transformarnos, sino para comisionarnos y darnos una misión. Pongámonos de pie.